Buenos días, licenciada, compañeros. Nosotros como Grupo 1 de la sección 1037 tenemos a nuestro bien exponer las NIAs 540 y 550. Mi nombre es David Cano y estaré exponiéndoles la NIA 540, auditoría de estimaciones contables, incluidas las del valor razonable y de la información relacionada a revelar. A continuación, mis compañeras se presentarán. Mi nombre es Jennifer Karina Barrondo y nosotras les estaremos exponiendo la NIA 550, partes vinculadas. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Rosario Pousa Farías y a continuación damos a conocer la exposición. Gracias. Norma Internacional de Auditoría 540, auditoría de estimaciones contables, incluidas las del valor razonable y de la información relacionada a revelar. En el presente esquema está una síntesis de la NIA 540, la cual les detallaré a continuación. La NIA 540 presenta las responsabilidades del auditor con relación a las estimaciones contables en aquellas partidas de estados financieros que no pueden medirse de forma precisa sino solo estimarse, incluidas las estimaciones contables del valor razonable y las revelaciones relacionadas a la auditoría de estados financieros. De la misma manera, presenta los requisitos y lineamientos sobre incorrecciones de estimaciones contables individuales e indicadores de posible sesgo de la administración. El grado de falta de certeza de las estimaciones es afectado por la naturaleza y confiabilidad de la información disponible a la administración para soportar una estimación contable, lo que puede implicar riesgos de incorrección material y la susceptibilidad a riesgo de la administración, sea intencional o no. La medición de estimaciones contables varía de acuerdo al marco de referencia de información financiera aplicable y a la partida. Estas estimaciones contables que implican una falta de certeza pueden ser las estimaciones contables que surgen de entidades que participen en actividades de negocios que no son complejas, se actualizan constantemente porque se relacionan con transacciones de rutina, derivadas de datos fácilmente disponibles, relativas a resultados de litigios y las estimaciones para las que se usa un modelo de medición especializado. Objetivo: el auditor debe obtener suficiente y adecuada evidencia de auditoría sobre si las estimaciones contables son razonables en los estados financieros y si las revelaciones relacionadas son adecuadas de acuerdo con el marco de información financiera aplicable. Requerimientos. Procedimiento de valoración del riesgo y actividades relacionadas. El auditor deberá obtener un entendimiento de, en primera medida, los requisitos establecidos por el marco de referencia de información financiera aplicable relevantes a las estimaciones contables y revelaciones relacionadas para entender su aplicación en los estados financieros en relación a las estimaciones contables. Segundo, identificación de la administración de transacciones, hechos y condiciones que dan origen al reconocimiento o revelación de estimaciones contables en los estados financieros. Y finalmente, de cómo la administración hace las estimaciones contables y la información en la que se basa. A partir de ese entendimiento, el auditor puede proporcionar una base para la identificación y valoración de riesgo de incorrección material para las estimaciones contables. Asimismo, el auditor puede revisar las estimaciones contables del ejercicio anterior, evaluando si la información obtenida es relevante para la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material en las estimaciones contables del ejercicio actual, así como indicios de posible sesgo de la administración. Identificación y valoración del riesgo de incorrección material. Cuando el auditor identifica y evalúa los riesgos de incorrección material, debe evaluar el grado de falta de certeza de la estimación asociada a una estimación contable, determinando si se da origen a riesgos importantes. Respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. De acuerdo a los riesgos valorados de incorrección material, el auditor debe determinar si la administración ha aplicado adecuadamente los requisitos establecidos por el marco de referencia de información financiera aplicable relevantes a las estimaciones contables, así como si los métodos que aplica la administración para establecer las estimaciones contables son apropiados y se han aplicado consistentemente. También, al responder a los riesgos valorados, el auditor debe determinar si los hechos proporcionan la evidencia de auditoría en relación a las estimaciones contables, probar cómo hizo la administración la estimación contable y la información en la que basó y la efectividad de los controles sobre estimaciones contables de la administración. Para esto, el auditor debe desarrollar una estimación por puntos o a escala para evaluar la estimación por puntos de la administración, obteniendo
un entendimiento de los supuestos o métodos usados por la administración para establecer las estimaciones contables. En este proceso, el auditor debe determinar si se requiere habilidades o conocimientos especiales en relación a algún aspecto de las estimaciones contables. Procedimientos posteriores sustantivos para responder a los riesgos significativos. Cuando el auditor haya determinado que hay estimaciones contables que dan origen a riesgos importantes, el auditor debe desempeñar los procedimientos de auditoría que, de acuerdo a la NIA 330, y evaluar la respuesta de la administración en cuanto a los supuestos y resultados, la falta de certeza de la estimación y aplicación del marco de referencia de información financiera aplicable. Igualmente, el auditor debe obtener la suficiente y adecuada evidencia de auditoría sobre la decisión de la administración de reconocer o no las estimaciones contables y si las bases de medición para las estimaciones contables no están de acuerdo al marco de referencia. Evaluación de la razonabilidad de las estimaciones contables y determinación de incorrecciones. El auditor, con base a la evidencia que ha obtenido, debe evaluar si las estimaciones contables son razonables en relación al marco de referencia de información financiera aplicable y si están representadas de manera errónea. Revelación de información relacionada con estimaciones contables. El auditor debe obtener suficiente y adecuada evidencia de auditoría sobre si las revelaciones relacionadas a las estimaciones contables están de acuerdo con el marco de referencia de información financiera aplicable. De la misma manera, si las estimaciones generan riesgos importantes, el auditor debe evaluar lo adecuado de la revelación de la falta de certeza. Indicadores de un posible sesgo de la dirección. El auditor debe evaluar los juicios y decisiones en las que se basa la administración para hacer las estimaciones contables e identificar cualquier indicio de posible sesgo de la administración, teniendo en cuenta que esos indicadores de posible sesgo no constituyen por sí mismos incorrecciones materiales. Manifestaciones escritas. El auditor debe obtener manifestaciones escritas de la administración o de los encargados del gobierno corporativo sobre si creen razonables los supuestos para hacer las estimaciones contables. Documentación. El auditor debe incluir en la documentación de auditoría la base para las conclusiones del auditor sobre lo razonable de las estimaciones contables y las revelaciones y conclusiones alcanzadas y los indicadores de posible sesgo de la administración. A continuación, dejo el tiempo a mis compañeras que estarán exponiendo la NIA 550. Gracias. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar un poquito sobre la NIA 550, partes vinculadas. Esta norma trata de las responsabilidades que tiene el auditor en las relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría de estados financieros. La naturaleza de las relaciones y transacciones con partes vinculadas puede a veces dar lugar a mayores riesgos de incorrección material en los estados financieros que las transacciones con partes no vinculadas. Por ejemplo, las partes vinculadas pueden que operen a través de un extenso y complejo aumento en las transacciones realizadas con ellas. Los sistemas de información pueden resultar ineficaces para identificar o resumir transacciones y saldos pendientes existentes entre una entidad y las partes vinculadas a ella. Las transacciones con partes vinculadas puede que no se realicen en condiciones normales de mercado. La responsabilidad del auditor. El auditor tiene la responsabilidad de aplicar procedimientos de auditoría para identificar, valorar y responder a los riesgos de incorrección material debidos a una contabilización o revelación inadecuadas por parte de la entidad. Aún en el caso de que el marco establezca requerimientos mínimos o no, el auditor debe obtener conocimiento suficiente de las relaciones y transacciones de la entidad con las partes vinculadas para poder concluir si los estados financieros logran la presentación fiel o no inducen a error. Los objetivos del auditor son, ya sea porque el marco de información financiera aplicable establezca o no requerimientos, la obtención de conocimiento suficiente de las relaciones y transacciones realizadas con las partes vinculadas para poder reconocer los factores de riesgo de fraude que sean relevantes para la identificación y valoración de riesgos de incorrección material debida a fraude y concluir sobre la evidencia de auditoría obtenida si los estados financieros, en la medida que se ven afectados, logran la presentación fiel o no inducen a error.
y en los casos en que el marco establezca requerimientos sobre partes vinculadas, la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si las relaciones y transacciones con partes vinculadas se han identificado. Las definiciones puntuales de la norma nos habla de transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Es aquella transacción realizada entre partes interesadas no vinculadas y que actúan de forma independiente entre sí y persiguiendo cada una sus propios intereses. La parte vinculada es aquella parte que es una parte vinculada tal y como define el marco de información financiera aplicable. En el caso de que no establezca requerimientos, entonces una persona u otra entidad que ejerce un control o influencia significativa sobre la entidad que está bajo control común de otra mediante derechos de propiedad en ambas entidades que permiten su control. Propietarios que sean familiares próximos o personal clave de la dirección. Como primer requerimiento, la norma nos establece los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Requiere que el auditor lleve a cabo durante la realización de la auditoría que ejecute los procedimientos de auditoría y las actividades relacionadas, con el fin de obtener la información relevante para la identificación de los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. El conocimiento de las relaciones y transacciones de la entidad con partes vinculadas. Se considera la posibilidad de que los estados financieros contengan una incorrección material debida a fraude o error que pueda derivarse de las relaciones y transacciones de la entidad con las partes vinculadas. El auditor indagará ante la dirección sobre la identidad de las partes vinculadas a la entidad, la naturaleza de las relaciones existentes entre la entidad y dichas partes vinculadas, y si la entidad ha realizado transacciones durante el periodo y, de ser así, el tipo del objeto de las transacciones. Especial atención a la información sobre partes vinculadas al revisar los registros o documentos. Durante la realización de la auditoría, al inspeccionar los documentos, el auditor mantendrá una especial atención a aquellos que pueden indicar la existencia de relaciones o transacciones con partes vinculadas que la dirección no hubiese identificado o revelado al auditor. En concreto, al momento de detectar indicios, el auditor inspeccionará confirmaciones de bancos, actas de juntas de accionistas y otros registros o documentos que el auditor considere necesarios, puesta en común con el equipo del encargo de la información sobre las partes vinculadas. El auditor compartirá con los restantes miembros del equipo del encargo la información relevante obtenida sobre las partes vinculadas a la entidad. El segundo requerimiento nos habla de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas y determinará si alguno de los riesgos es significativo. Para ello, el auditor considerará las transacciones significativas identificadas que se han realizado con partes vinculadas y que sean ajenas al curso normal de los negocios como transacciones que den lugar a riesgos significativos. Continuando con la exposición, tengo a cargo el siguiente requerimiento denominado respuestas a los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. El auditor deberá de diseñar e implementar procedimientos de auditoría para obtener la suficiente y apropiada evidencia sobre los riesgos evaluados de representación errónea de importancia relativa, relacionados a las relaciones y transacciones entre partes relacionadas. Algunos procedimientos pueden ser de confirmación o acuerdos con las partes relacionadas. Entre este requerimiento, logramos identificar las partes vinculadas o de transacciones significativas con partes vinculadas no identificadas o no reveladas previamente. Cuando el auditor identifica relaciones que no fueron reveladas
por la administración e implican riesgos significativos, el auditor deberá de comunicarlo de manera inmediata y sobre todo que esta información sea relevante a los miembros del equipo del encargo. En el caso de que el marco de información financiera aplicable establezca requerimientos sobre partes vinculadas, el auditor solicitará a la administración la identificación de todas las transacciones con partes relacionadas e investigar por qué los controles de la entidad no identificaron o revelaron las relaciones entre partes relacionadas y además evaluar las implicaciones para la auditoría cuando no se hayan revelado por parte de la administración y en este caso que sea intencional. Transacciones significativas identificadas realizadas con partes vinculadas y ajenas al curso normal de los negocios. Cuando la entidad tiene transacciones con partes relacionadas fuera del curso normal del negocio, el auditor deberá de verificar los contratos o acuerdos para conocer la razón del negocio, como también los términos de la transacción y determinar si esta información es consistente con la explicación de la administración y obtener la suficiente y apropiada evidencia. Además de lo anterior, se obtendrá evidencia de auditoría de que las transacciones han sido adecuadamente autorizadas y aprobadas. Afirmación de que las transacciones con partes vinculadas se han efectuado en condiciones equivalentes a las que prevalecen en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Aunque puede haber evidencia de auditoría fácilmente disponible para la comparación del precio de una transacción con partes vinculadas con el de una transacción similar realizada en condiciones de independencia mutua, en la práctica suelen existir dificultades que impiden la capacidad del auditor para obtener evidencia de auditoría de que todos los demás aspectos de la transacción son equivalentes a los de una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Evaluación de la contabilización y revelación de las relaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas. Esta evaluación ayudará al auditor a poder formarse una opinión coherente de acuerdo a la norma internacional de auditoría 700. Entre ellas cabe mencionar la evaluación de si las relaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas se han contabilizado y revelado adecuadamente de conformidad con el marco de información financiera aplicable, como también los efectos de las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Manifestaciones escritas. Recordemos que una manifestación escrita es un documento suscrito por la dirección y proporcionado al auditor con el propósito de confirmar determinadas materias o soportar otra evidencia de auditoría. Para obtener manifestación escrita por parte de la dirección como los responsables de gobierno de la entidad, de que si se han revelado al auditor la identidad y de todas las relaciones, como también las transacciones con partes vinculadas, y si se han revelado adecuadamente dichas relaciones y transacciones de conformidad con el marco de referencia. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. El auditor comunicará a los responsables de gobierno de la entidad cuestiones claramente significativas que se puedan dar durante una auditoría en relación a las partes vinculadas de la entidad, como por ejemplo la identificación de las transacciones significativas con partes vinculadas y además si existe desacuerdo con la dirección sobre la contabilización y revelación de las transacciones significativas. Documentación. El auditor deberá incluir en la documentación los nombres de las partes vinculadas que sean identificadas, como también la naturaleza de las relaciones con partes vinculadas. Gracias por su atención, esto es todo.